Bienvenidos al año escolar 2026-2027. Estamos confiados que Dios tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Y parte de las cosas que Él nos enseña sucede en momentos cuando estamos abriendo, escuchando, sometiendo y obedeciendo su palabra. Es la forma que nos transforma. Dijo Cristo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, damos gracias por esos tiempos de capilla. Y mi oración es que sirven de animarnos, transformarnos y también unirnos. Es muy probable que haya alguien presente que está esta mañana o experimentando en el pasado o actualmente un conflicto con otra persona o con un grupo, un conflicto interpersonal. Especialmente solemos ver esos conflictos prolongados que no se han resuelto en las iglesias, ¿no es cierto? Tristemente, nos pueden arrebatar la alegría y el gozo y a veces sirven de alejarnos de personas con quien deseamos tener una buena relación. Lamentablemente, el cuerpo de Cristo no es exento de tales conflictos como muchos podemos dar testimonio. ¿Cuál es el resultado en muchas veces de conflictos así? ¿Cómo comportamos cuando hay conflictos así y llegas a la congregación, a la iglesia y ves a un hermano? A veces evadimos, entraron por acá, entonces yo salgo por acá. O a veces mostramos hipocresía, honestamente. Hola hermano, Dios te bendiga, todo está bien. Voltean la espalda y dicen, no lo aguanto. A veces ira y calumnia. Intentamos también que otros lo ven con ojos malos, porque hay pecado en nuestro corazón. Esta mañana estamos continuando con nuestro estudio en Santiago y tenemos que creer que Dios es soberano en todo lo que hace. Y el texto que nos toca esta mañana es un texto, la verdad, algo duro, porque habla precisamente no de los resultados, aunque toca los resultados, habla de la causa de tales conflictos en la iglesia. Les invito a abrir su Biblia a Santiago capítulo 4, y esta mañana vamos a continuar nuestro estudio y a ver la causa de esos conflictos. Hoy la palabra de Dios nos va a exigir algo, mis hermanos. Dios ya me estaba dando mis batazos durante la semana pasada, la semana anterior que estuve preparando y viendo esto. La primera cosa que Dios nos va a exigir es identificar áreas en nuestras propias vidas donde la búsqueda de placer nos ha alejado de su voluntad y nos ha causado vivir en contradicción de su palabra. La segunda cosa es entender que estos deseos pecaminosos apagan la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y finalmente, reconocer que esos deseos también genera conflicto en la iglesia. Genera conflicto primero en nosotros y como resultado con los demás. Y finalmente lo que vamos a pedir, lo que Dios va a pedir de nosotros, es que actuamos, confesamos el pecado que Él ha identificado y buscar restaurar esas relaciones que se encuentran en conflicto. Yo creo que eso es lo más difícil. Es algo fácil decir, no, sí, yo sé que la regué, yo sé que mi actitud está mal, yo sé esto y el otro. Es muy difícil tragar ese orgullo y decir, Dios, yo quiero perdonar como Cristo me ha perdonado. Somos muy, muy buenos en recibir la gracia, ¿verdad? Podemos ir una vez y otra vez más, Dios, perdóname, dame más gracia. No somos tan buenos en distribuir la gracia. Eso sí nos cuesta un poco. Vamos a orar. Señor, esta mañana oramos que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, transforma nuestros corazones al creer y obedecer, Señor, tu palabra. Y Señor, yo pido que tú causas transformación en nosotros. Señor, no deseamos solamente aprender más y tener conocimiento sin que haya, Señor, también transformación.
Señor, deseamos reflejar más a Cristo. Deseamos mostrar y manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, ten paciencia y misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Identificar y responder. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, aproximadamente 12 años después de la ascensión de Cristo, Dios escogió romper 400 años de silencio con el libro de Santiago. Es la primera carta que tenemos en el Nuevo Testamento, aunque no está en orden, pero cronológicamente es la primera carta que fue escrita. Y está escrita a un grupo, esta carta, de judíos que están en la dispersión. Y normalmente cuando vemos en la escritura que hay una dispersión, ¿por cuál motivo es? Persecución. Esto no es muy diferente. Y se supone que en gran parte están siendo dispersos por las persecuciones del mismo Saulo. Y también especialmente los de Agripa. En una iglesia joven encontramos esta situación. Es un grupo de gente que está inmaduro en mucho aspecto. Imagina, 12 años nada más tiene la iglesia, que quizá mucho menos formado después de evangelizar y formarse en casas. No han tenido tiempo de tomar el estudio Nueva Vida en Cristo. Etapa 1, 2, 3, no sé cuántas etapas hay. Pero no lo han tomado. No han venido al diplomado. No han dicho, ahora Pablo, cada martes y jueves, 7:30, 9:30, no estudia conmigo. No, es una iglesia que se supone que es inmadura en la fe. También sabemos que es una iglesia, su nivel socioeconómico es humilde. Y también sabemos que está siendo oprimidos. Están bajo una persecución. Entonces, yo pongo a pensar, después de 400 años de silencio, ¿cuál es el mensaje que Dios va a usar para romper el silencio? ¿Cuál es el tema, el meollo del libro de Santiago? Lo vimos el semestre pasado y lo estamos continuando a ver, pero en pocas palabras resumidas, ¿cuál es el mensaje de Santiago? La fe verdadera produce buen fruto. Si quieren en una sola oración, la fe verdadera produce buen fruto. Un poco más alargado, la fe verdadera produce frutos reales que están evidenciados en una conducta sabia y recta en la vida cotidiana. Ahora, nosotros tenemos que preguntar entonces, tengo más tiempo a lo mejor de la iglesia que está escribiendo Santiago, ¿yo soy una persona que vive así? Yo muestro que tengo fe verdadera porque hay buen fruto siendo producido en mi vida. ¿Cómo la contestaría? No le tiene que levantar la mano. ¿Cuál es la clase de fruto que vemos en nuestras vidas? Observamos en este libro 3 divisiones principales. Todo tiene que ver con fe. La primera es una fe dirigida hacia Dios, de capítulo 1, 2 a 18. Una fe que está dirigido a Él. La segunda es una fe que está aplicada a la comunidad de la iglesia. Eso es de 1:19 a 3:18. Y la tercera y última es donde comenzamos nosotros hoy. Es una fe que vivimos ante un mundo que está observando. Una fe que vivimos ante un mundo que está observando. Quizá en su Biblia ve ahí por título de capítulo 4, amistad con el mundo. Ahora la fe no es solamente con Dios, no es solamente con mis hermanos, ahora es una fe que estamos viviendo ante un mundo. Y recuerdan, vamos a regresar mis hermanos a nuestro exégesis. ¿Cuál es el contexto? Creyentes inmaduros, creyentes oprimidos, creyentes sufriendo. ¿Qué tan difícil será tener una fe viva en un ambiente así? Cuando dicen, tú eres uno de ellos. Hoy estamos comenzando con esta tercera y última visión y fiel a su estilo característico, Santiago habla sin rodeos, como decimos en México, sin pelos en la lengua. Y vamos a ver qué está pintando aquí, pero para tener el contexto,
tenemos que ver el contexto anterior. Entonces regresamos a capítulo 3. Y todo el capítulo 3 habla de ¿qué? La lengua. 1 a 2 pinta un cuadro de una lengua indomable y su poder destructivo. 13 a 18 habla de la verdadera sabiduría en contexto de la lengua. Y básicamente él está preguntando, ¿hay sabio entre vosotros? ¿Hay entendido? Ustedes que se proponen, es lo que está diciendo Santiago. Ustedes que quieren ser maestros, ¿realmente son sabios? ¿Su entendimiento ha resultado en sabiduría? Porque hay una gran diferencia. ¿Qué es la sabiduría? La mejor definición que yo he escuchado que la sabiduría es la habilidad de aplicar correctamente el conocimiento. La habilidad de aplicar correctamente el conocimiento. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero son insensatos. Porque no saben aplicar el conocimiento que tienen. Y hay gente que tiene muy poca educación formal, pero son extremadamente sabios. Porque todo lo que saben de la palabra, lo aplican con humildad y obediencia. Y aquí en versículo 13 tenemos el contexto. Escucha lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Está poniendo la pregunta. Y aquí está la evidencia. Dice, yo te voy a decir quién es sabio y entendido. Y aquí está. Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Wow. Otra vez la fe conectada con el fruto. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis haciendo, no hablas de cuánto sabes o de la posesión de que disfrutes. No estés jactando, ni mintéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Escucha las 3 palabras que ocupa para esa sabiduría, sino que es terrenal, mundano, animal y finalmente diabólica. Cálmate, Santiago, cálmate. Recuerda que él está hablando a creyentes. Está diciendo que entre la congregación de los que profesan a Cristo existen estas cosas. ¿Y por qué? Dice, pues te voy a decir por qué. 16, donde hay celos y contención, perturbación y toda obra perversa, eso es donde vemos que es terrenal, animal y diabólico. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y otra vez aquí con los frutos de buenos frutos. ¿Cómo está tu fruto? ¿Cómo está mi fruto? Sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es el contexto antes de brincar a 4, 1 a 3. Aparentemente el testimonio de la iglesia tenía mucho por desear en la comunidad. ¿Cómo está el testimonio de nuestra iglesia? ¿Qué testimonio podemos dar a un mundo que está observando? ¿De qué hablamos en los grupos? ¿De qué hablamos durante el tiempo de café? ¿De qué hablamos en el estacionamiento? ¿De qué hablamos atrás de puertas cerradas? ¿Edificamos o derrumbamos? Pues aquí en versículo 1 se va a identificar lo que es la causa. Y vamos a ver en esos 3 versículos 1, 2 y 3, todo tiene que ver con deseo. Deseos pecaminosas del corazón, pero con una sola palabra griega que es como un hilo que está tejido por esos versículos, y ahorita lo vamos a ver. En esa primera parte de 4.1, el apóstol va a hablar de los deseos desenfrenados del corazón que resultan en conflicto. Damos lectura a 4.1. Acabo de hablar de la paz, la justicia siempre en paz, aquellos hacen la paz, y ahora está preguntando, dice, esa no es la situación con nosotros.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Estas de guerras y pleitas habla de disputas verbales. En 3:1-12 nos habló del poder dañino de la lengua, ¿no? ¿Qué dijo Santiago de una sola lengua? ¿Qué puede hacer una sola lengua? Es como un fuego destructivo, ¿verdad? Un mundo de maldad. Ahora, ¿qué sucede cuando juntamos muchas lenguas en una sola congregación, un solo seminario, en un solo lugar? ¿Han visto estos fuegos que toman terrenos, hectáreas y hectáreas y hectáreas? Eso está hablando. Santiago presenta la pregunta y después da la respuesta. ¿Dónde vienen los pleitos? Y aquí está en esta palabra pasión. Esta palabra pasión es la palabra hedonon, donde nosotros sacamos hedonismo, o una persona hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Es una filosofía que existía en el tiempo de Pablo y todavía existe hoy. Es esta teoría de buscar el placer como la mayor meta de la vida. El propósito principal de la vida es buscar y encontrar placer. Es la autogratificación. Cuesta lo que cuesta. No importa lo que cuesta a los demás. Con que yo tengo lo que yo quiero, todo el mundo está bien. Esto es el hedonismo. Y esto es la palabra. No es pleitos y guerras entre vosotros de vuestras pasiones, del hedonismo. El Catecismo Mayor de Westminster, que ha puesto de una forma consolidada doctrina en forma de pregunta y respuesta, tiene por su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Y cuál es la respuesta? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es el opuesto del hedonismo. El hedonismo es, no, yo busco para Kevin y glorifico de Kevin para siempre. Y la iglesia, esta iglesia en el mundo cristiano naciente, en aquel entonces luchaba con esto. La búsqueda del placer jamás puede dar la satisfacción. Y eso es lo que ese texto nos va a mostrar. Santiago va a decir que, ¿sabe qué? Cuando viven para el hedonismo, para sus placeres, es buscar cavar cisternas, como dijo Jeremías. ¿Qué clase de cisterna? Cisternas rotas que no retienen agua. Abandonar Dios, fuente de agua viva, y buscar cisternas rotas. Sin embargo, todavía nos encontramos dejando la fuente y regresando a estas cisternas. Aún en la iglesia, a veces aún en el seminario. Buscando esos caminos de actitudes pecaminosas, palabras pecaminosas y dañinas, hábitos dañinas y pecaminosas. Lo interesante aquí es que dice que estas luchas, esas pasiones están combatiendo adentro de nosotros. Dice que hay una guerra civil. Si usted es un cristiano, si eres cristiano, tenemos el Espíritu Santo que nos ha sellado, dice la Escritura, y tenemos la carne. Y se están combatiendo entre sí. Es lo que está causando esta guerra y este pleito. La palabra combatir o combaten solo encuentra 7 veces en todo el Nuevo Testamento. 3 veces se traduce soldado. Y los otros 4 es estar en guerra. Pedro lo ocupa así: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es la misma palabra. Pedro dice que está luchando para nuestra alma el hedonismo, la búsqueda del placer personal. Romanos 7 tenemos una
un récord autobiográfico de Pablo de esta misma lucha. Lo preocupante, mis hermanos, no es que hay una lucha. Si tienes esta lucha, hasta yo diría, qué bueno, es saludable. ¿Por qué? Porque es una confirmación que no estás viviendo muerto en pecado. Que el Espíritu Santo está mandando esas alertas, que eso está mal. Lo preocupante sería ceder todos los días al pecado, sin remordimiento de conciencia. Apagar el Espíritu Santo y decir, ¿qué importa? Fin y al cabo, tengo la gracia, tengo la sangre de Cristo. Eso sería preocupante. El hedonismo está en contradicción directa del camino de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo al llamar a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Buscar su propio placer todos los días. No, negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. Porque Él quiere salvar su vida. El que vive para sí mismo, este lo va a perder. Y todo el que pierda, quiere decir que no cede a este hedonismo, sino que la rechaza y lo crucifica con Cristo. Dice, este se va a salvar. Él tendrá vida. Aquí en 4.1 el Espíritu Santo identifica de manera general lo que causa conflicto. Pero vamos a ver en versículo 2 algo interesante, que este conflicto no solamente comienza adentro, ¿dónde termina? Dice, hay conflictos y guerras entre ustedes porque hay conflicto ¿dónde? Adentro de uno mismo. Dice, esta lucha de la carne y el espíritu, si no está resuelto, se va a derramar en la congregación. Se va a derramar en las relaciones. Se va a destruir la iglesia. Entonces vemos aquí primero esos deseos desenfrenados resultan en conflicto interno y externo. Y aquí en versículo 2 vemos que esos deseos siempre serán insatisfechos y resultan en frustración espiritual. Vemos lo que dice el versículo 2. Codiciáis y ¿qué? No tenéis. Matáis y ardéis, es la palabra para quemar. Estás quemando de envidia. ¿Por qué? Porque no puedes alcanzar lo que tienes. Lo que quieres tener, más bien, perdón. Combatís y lucháis. Esta es la realidad de vivir por los placeres de la carne. Siempre serán insatisfechos. Es una realidad espiritual. Porque solamente en Dios, solamente en Cristo, Dios nos ha creado para ser satisfechos. No lo encontramos en otro lado. Te promete mucho la carne, pero te entrega otra cosa. Es como los políticos. Son como algunos sitios del internet que ves algo y se ve tan bonito. Y mira cómo va a llegar, ese de Temu. Y llega y dice, ¿qué es esto? Es para un niño, ¿no? Esa cosa y no, la calidad está mal. Dice aquí que codiciáis, la palabra griega epithumeo, es tener un fuerte deseo para obtener algo, anhelar. Cristo usó la misma palabra cuando dijo, intensamente, yo he deseado comer la Pascua con ustedes, antes de padecer. Ahora, Santiago aquí no menciona el objeto de este epithumeo. No menciona el objeto del deseo. ¿Por qué? Porque no importa. La verdad, no es su punto. No es el tema. Su punto es que esos deseos intensos, sea que sea, no pueden satisfacer. Siempre van a resultar en frustración, desilusión. Y en algunos casos, agresión. A veces una agresión pasiva que existe entre nosotros. Palabras, comentarios, mensajes. ¿Y sabe qué? A veces lo escondemos en bromas. Pero no solamente esto. Sigue manifestándose no solamente en agresiones. También podemos ver que llega a ser violencias. Dice aquí la escritura, habla de homicidio.
abuso, violación y en los peores casos, asesinato. Dios está identificando un patrón, no solamente en la iglesia de donde está escribiendo Santiago, en la diáspora, lo está identificando en nosotros. ¿Dónde lo vimos en Génesis 3? ¿Vieron? ¿Desearon? ¿Y qué? Tomaron. Vieron, desearon y tomaron. Primero de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es el mismo cuento, una vez y otra vez más. Vi, deseaba y tomé. Aquí la palabra ardieron de envidia. Es una palabra que yo quería, me dio interés. Es la palabra para celota o fanático. ¿Tú conoces algunas personas que son fanáticos por algo? Casi no hablan, pero si le pides hablar de un área de interés, ya se fue una hora, ¿no? Son fanáticos. Alguien puede decir, es que no, amigo, están bien apasionados, pero mejor apasionados. No, es que está apasionado. Es la palabra que se usaba para Simón el celote. ¿Por qué? Porque ellos tenían una pasión para derrumbar el imperio romano. Estaban dedicados a eso. Pero, ¿qué pasó con ese grupo? Fueron totalmente aniquilados por los romanos. En el último caso, ellos terminaron tomando su propia vida en Masada en 73 para no ser capturados por los romanos. Combatieron, lucharon y no podían alcanzar su meta. Esto es lo que hacen las naciones cuando hay conflictos. Pelean hasta que alguien gana y deja atrás un desastre en su búsqueda de paz. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia cuando hay conflictos? No lo sacamos a puños y dice, bueno, después del servicio te veo afuera. ¿No? Te veo afuera. No. ¿Cómo lo hacemos? No buscamos la paz combatiendo y peleando, lo encontramos rindiendo. Es rendir. Es rendir al control del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Paz, que menciona una vez y otra vez más en estos textos, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes, mis hermanos, si estás rendido al Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo si estoy rendido al Espíritu Santo? Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa la llenura? A veces nuestro concepto es equivocado. Tenemos la imagen de un vaso que tiene que ser lleno, que estoy siendo llenado con el Espíritu Santo. Esto no es la llenura del Espíritu Santo. No es que tengo un poquito ahorita y pues a ver si me da más. No, la llenura no tiene que ver con llenarnos. Tiene que ser controlado completamente por el Espíritu Santo. No es que yo tengo más del Espíritu Santo. No puedo tener más. Es que Él tenga más de mí. Es la gran diferencia. No es que digan, dame más de tu Espíritu. Pues no puedo tener más. Ya fui sellado con ese Espíritu. Es mío. Las arras de la herencia que me va a tocar. Pero Él puede tener más de mí. Y esto es lo que, en esto reside la llenura del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado unas características que Él llama fruto, que son pruebas que si realmente yo estoy siendo controlado por el Espíritu Santo o no. Escucha lo que dice la palabra de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado la carne con ¿qué?
sus pasiones y deseos. Este hedonismo que quiere salir, que busca el placer, que dice, si solamente tuviera aquella cosa, si solamente fuera posible estar con aquella persona, aquel título, aquella iglesia, aquella casa, lo que tú quieras, es lo que me daría felicidad. Los que son de Cristo han crucificado con la carne esas pasiones y deseos que desean decir, ¿sabes qué? No es que esas cosas en sí son malos, convierten en ser malos cuando yo creo que me dan lo que Dios me quiere dar. ¿Ven la diferencia? Cuando busco mi significado y mi propósito en ellos en vez de Dios. Y posteriormente también hay otra lista aquí que podemos ver que muestra si no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Vamos a ver versículo 16 a 21. El deseo de la carne es contra el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Ya nos mostró el fruto de una vida controlado por el Espíritu. Ahora nos va a mostrar la fruta de una vida que está controlada por la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Santiago está diciendo, muchas de estas cosas en esta lista se estaban observando adentro de la iglesia. Fruto cayendo del corazón de una persona que profesa ser un seguidor de Cristo. No debemos pensar que no puede pasar en nuestras iglesias. Y quiero decir también, no debemos pensar que no puede pasar en mi vida. Porque pasa. ¿Cuál fue el fin de este hedonismo? Frustración y disolución. Y mira lo que dice aquí. No podéis alcanzar, combatís y lucháis. Esto es la realidad. Todo lo que querían terminó siendo vano. Es lo que dijo Salomón, ¿no? Dijo, no me negué a mí mismo, a mis ojos, ninguna sola cosa. Y cuando tenía todo y construí todo y tenía mis esposas y mis posesiones y mis graneros, ¿qué dijo? Ya por fin estoy feliz. Todo es vanidad. No está diciendo que esas cosas no tienen importancia, está diciendo que no pueden llenar. Porque no fuimos creados así. Tenemos esta percepción, si yo adquiero algo, esta cosa, esta pareja, estas letras, seré feliz. Ahora voy a sentir completo. Pero no es así. La verdad es que no reconocemos la profundidad pecaminosa de nuestro propio corazón. De creer que estas cosas nos pueden llenar. Solo la esperanza viva que Dios nos da en Cristo pueden cumplir esos deseos. Ningún esposo, ninguna esposa le va a dar el amor que Dios puede dar. Ninguna pertenencia o posesión le va a hacer sentir lleno y satisfecho. Solo Cristo. Entonces habla de esos deseos desenfrenados que resultan en conflicto. Habla que esos deseos resultan en frustración, pero finalmente, aquí, segunda parte de 2 y 3, dice que esos deseos pecaminosos del corazón resultan en oraciones no contestadas. Pero no tenéis lo que deseéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mis hermanos, otra vez tenemos aquí una palabra, la última palabra del versículo 3, deleites. Arriba en 4.1 está traducido
pasiones. Es la misma palabra. Hedonismo. Hedonon. Pedís y no recibís para gastar en tus deseos, tus placeres. Dice, que ha causado conflicto interno, que ha causado conflicto externo, que ha resultado en frustración. ¿Qué tan engañados somos? Pedimos para seguir gastando en esas cosas que no llenan. Y aquí tenemos una característica que marca la vida del creyente empapado en el mundo, empapado en sus propios deseos. ¿Cuál es la característica? Es un espíritu de independencia y autosuficiencia. No viene a Dios para pedir lo que dice. No pedís. ¿Por qué no pide? Dice, no, sí, yo puedo, exactamente. Yo puedo. Él no dice todo lo puedo en Cristo. Dice todo lo puedo en yo, que me fortalece. Ni le ocurre pedir a Dios porque tiene todo resuelto en su propia consideración. No busca poder supernatural porque cree que en su propio corazón lo puede hacer. No tiene el costumbre de pedir porque no tiene fe que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice, ¿sabes qué? Mejor lo busco afuera. Mejor lo busco en otro lado. Y como el hijo pródigo, lo pide mal para gastar en sus propios placeres. Esos mismos placeres que causan conflicto. Este creyente no está levantando peticiones para la persona que está al lado de él. No está intercediendo por las necesidades de los demás. Está orando nada más por Miguel. Miguel y Miguel y Miguel y Miguel. Primero yo, Dios. Después yo, Dios. Y último, yo, Dios. Un hombre muy sabio una vez me dijo algo. Me dijo, Kevin, hay dos formas de ser orgulloso en la vida. El primero es pensar mucho sobre de ti mismo. Yo soy la neta de la planeta, ¿no? Yo soy un tazo dorado. Yo soy lo máximo. Dijo, la otra forma del orgullo es pensar muy poco de ti. Soy lo peor, no valgo nada, soy una basura, soy un fracaso. Ambos son extremos del pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque en ambos casos el enfoque es, soy yo. La verdadera humildad no es pensar mucho de mí o poco de mí, no es pensar en mí. Esto es la verdadera humildad, pensar en otros, pensar en Cristo. Algunos de esos creyentes inmaduros de la diáspora no habían aprendido aún que el placer verdadero y duradero no es en agradar a la carne y buscar estas cosas, sino buscar al Señor. Y Cristo habló de esto en esta búsqueda de la preocupación, el afán que nosotros tenemos para cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Y cómo terminó hablando Cristo? Los gentiles buscan todas estas ¿qué? Cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No corremos tras estas cosas. Dios sabe lo que son. Y en su momento se lo va a dar. Él sabe tu necesidad. No es un padre, si tú le pides un pan, te va a entregar una piedra. No es así. Aquí Santiago no habla de la oración en esta última parte del versículo 3 como un medio para adorar o comunicar con Dios. Aquí está hablando a propósito de la oración como un medio para recibir buenas cosas del Señor. Es uno de los motivos en que debemos orar. Dios nos quiere dar, pero también quiere que pedimos conforme a su voluntad. ¿Qué tiene la habilidad de impedir tus oraciones y mis oraciones? ¿Qué tiene la habilidad de impedir? ¿Pueden ser impedidos las oraciones? Tenemos muchos ejemplos. Dice el salmista, si yo guardara pecado en mi corazón, no me va a escuchar.
Dice Pedro, si yo estoy tratando mal el vaso más frágil de mi esposa que Dios me ha dado, aguas, no te voy a escuchar. Y aquí en este contexto, no están en comunión correcta con Dios. Por lo tanto, dice Dios, esta oración no va a ser contestada. Tiene estorbo. Santiago pone en contexto Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué? Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Siempre y cuando está conforme a su voluntad, dice 1 de Juan 5:14-15, que es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios, siendo un buen médico, mis hermanos, da un diagnóstico del problema que tenía esta iglesia. ¿Cuál fue? La búsqueda continua del placer personal. Hedonismo. Deseos desenfrenados que causó conflicto interno y se derramó en un conflicto externo. Deseos insatisfechos que resultó en frustración, que les hizo hasta querer hacer violencia. Y deseos egoístas del corazón que no permitieron que Dios contestara sus oraciones. ¿Cuál es el remedio? No podemos dejar aquí el diagnóstico. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué hacemos? Pues no hay tiempo para ver todo lo que resta de capítulo 4, pero quiero ver capítulo 4 en los versículos que vienen después del versículo 3. Habla de almas adúlteras, de amistad con el mundo. Y ve así lo que dice el versículo 8. Acercaos a Dios, 7. Someteos pues a Dios, resistid el diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Qué debemos hacer? Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Dios quiere que nosotros andamos nada más como la llorona por toda la congregación y llorando. No, está diciendo lloren sobre su pecado. Si Dios ha identificado algo que tiene que ser corregido, nos debe romper la forma que nos aleja de su santidad, la forma que no llega a su medida santa de justicia. Vuestra risa se convierta en lloro. Dice que hay gente que están tomando de una manera ligera el pecado en la iglesia. No se ríen, lloren y vuestro gozo en tristeza. Y aquí está, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, si Dios ha identificado algo en nuestra vida, en que hemos participado en conflicto, en las congregaciones o grupos o individuos con quien nosotros convivimos, tenemos que confesar, tenemos que arrepentir, pero también tenemos que buscar restaurar estas relaciones. Regresamos a la cruz, al ejemplo de Cristo. Si soy honesto, hay relaciones que Dios trajo a mi mente en esta semana pasada, que a veces yo digo, yo no prefiero restaurar esta relación. Es muy doloroso, es muy difícil. Pero Dios está obrando en mí para humillarme y crecer en este corazón pecaminoso un deseo para tener paz con esos hermanos. Un deseo para buscar la paz. Dice Romanos, en cuanto es posible, estén en paz con todos. ¿Hay alguien que tú tienes que buscar en esta semana? Y tal vez dices, ¿sabes qué? No estoy listo. Ok, hay alguien que tienes que comenzar a orar,
que Dios te prepare el corazón para buscar a esta persona? ¿Estarías dispuesto a hacerlo si Dios dijo, esto es mi voluntad para tu vida? Esto es manifestar fruto de su Espíritu Santo. Cuando Él controla nuestra vida, hacemos cosas que normalmente no haríamos. Como la persona que está bajo la influencia de mucho alcohol, hace cosas que normalmente no haría. Por eso dice Pablo, no sean borrachos o no se embriagan con vino, que esté bajo su control, sino bajo el control del Espíritu Santo. Dice, no, normalmente yo no haría eso, qué bueno. Pero por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios nos puede dar la habilidad de hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque en tu tiempo y tu forma, Señor, estos 3 versículos escogiste para tocar en este día 19 de agosto 2026. Señor, gracias que tu Espíritu Santo vive en cada uno que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y Señor, gracias que este Espíritu da testimonio que somos tus hijos. Señor, podemos ver ese testimonio porque a veces hacemos cosas, Señor, que tú nos llamas a hacer bajo el control de tu Espíritu Santo. De amar, de perdonar, de mostrar benignidad, templanza, amor. Señor, ayúdanos a vivir cada momento sometido a tu Espíritu Santo, controlado, Señor. A veces nuestro cuerpo desea tener el control, pero Señor, sabemos que tu Espíritu Santo lo desea. Y Señor, así queremos vivir para disfrutar todas las bendiciones que tienes para nosotros. Señor, pido para este año escolar en el Seminario Bíblico de Puebla, Señor, transfórmanos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer en rectitud y justicia en el mismo tiempo, Señor, que estamos creciendo en conocimiento y sabiduría. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.